Bueno, pues muchísimas gracias. Un placer estar aquí en esta mañana con vosotros. Y bueno, sabéis, desde la plataforma que estamos nosotros ahora emitiendo y que estamos aquí colaborando con vosotros, es una plataforma que a mí personalmente fue una idea que se me vino en el sentido de conectar a mentores, a coach, a profesionales, no solamente con usuarios finales para que los puedan encontrar, porque sí que hay directorios, pero también para que entre nosotros tengamos ese apoyo entre unos y otros, porque yo creo que la figura del mentor en este momento es una figura imprescindible. No solamente el coach, no solamente los profesionales, sino el poder mostrar nuestra experiencia de vida y a partir de esa experiencia, pues realmente la forma de transmitir el conocimiento es muy diferente. Por eso, pues agradezco que estéis aquí, pero me encantaría que nos contarais, ahora que vosotros, pues algunos ya sabíais que erais mentores, pero otros se los vais a descubrir un poco ahora, ¿no? En este TEDx en el que todo el mundo ya os va a reconocer oficialmente como mentores. Entonces, me encantaría que me contarais un poco qué papel han tenido en vuestras vidas los mentores, incluso si queréis comentar pues, o mencionar algunos de ellos. Para que no sea muy pesada, podemos hacerlo un poco en nivel de conversación, es decir, podéis ir participando según os apetezca. Yo voy a proponer aquí, mira, a Ámbar, que está muy atenta, que empiece ella, pero podéis sin problema, ¿vale? Vamos a ir hablando de este tema para comentar un poquito cómo son vuestras experiencias como mentores y con los mentores que habéis tenido. ¿Te parece bien, Ámbar, Gracias. o te he Sí, metido en sí, un sí. lío? Ok, No, venga. yo siempre hablo y mis compañeros lo saben. Te metiste en un lío tú, creo, al darme la palabra a mí. Para mí, he tenido muy buenos y grandes mentores que yo creo que son ese apoyo en el camino. Yo estoy totalmente convencida que nosotros como seres humanos somos seres gregarios y no somos autosuficientes. Tenemos capacidades maravillosas, pero sé que todos son mejores que yo de alguna manera y de esa manera puedo aprender de ellos. Por eso siempre estoy muy abierta a desaprender y aprender y creo que hay personas maravillosas que me han acompañado en el camino. Te puedo mencionar a Sergio Fernández, Luis Galindo, Víctor Cooper. No soy tan de Tony Robbins, pero podría mencionarlo también. Y dentro de mi área de especialización, que es el área de la crianza, y este trabajo con los padres y con los niños, Álvaro Bilbao, que también es de España, porque son unos cracks para allá, son unos cracks. Entonces, han sido para mí un ejemplo a seguir, qué puedo aprender de ellos, qué puedo absorber de ellos. De hecho, le hice una entrevista a Álvaro Bilbao y fue el que me dijo, eres una atrevida, porque nunca le habían hecho esa propuesta que yo le había hecho en ese momento. Y mira, fue maravilloso. Entonces yo creo que los mentores son clave en nuestra vida y es hermoso ver cómo nosotros desde nuestro aprendizaje y nuestras experiencias podemos guiar y llevar de la mano también a otras personas. En mi caso, lo llevo haciendo desde hace un tiempo, pero en la organización de TEDx va a ser un punto en donde va a poder llegar a más personas y me emociona muchísimo que este tipo de temas relacionados con la crianza, que no siempre fueron un tema, como un día me dijeron, caliente para hablar, empiecen a ser más escuchados. Así que eso es lo que opino de los mentores, Luis. Qué bueno, qué bueno. Además, es muy interesante porque, aunque estamos aquí por un objetivo en común, sin embargo, cada uno tenéis una experiencia diferente, habláis también de cosas diferentes, pero no siempre necesitamos mentores dentro de nuestro sector, ¿verdad? Mariana, creo que estabas preparada para hablar, ¿verdad? Gracias, Luis. Me encanta que leas las expresiones no verbales. Bueno, yo pienso que todos los seres humanos que llegan a nuestra vida los considero mentores. Desde un pequeño niño que se me acerca y me enseña algo, la diferencia entre un coach y un mentor radica en que el mentor ha tenido una experiencia de vida que te permite, que te transmite, ¿no? Entonces yo en cada ser humano que ha llegado en mis 44 años de vida, reconozco un mentor. Hay unos inconscientes y hay unos conscientes. Los inconscientes son aquellas personas que te enseñan cosas sin tener la intención de enseñártela, ¿sí? Y los conscientes somos los que nos formamos como mentores y acompañamos seres humanos. Entonces, mentores conscientes en mi vida he tenido muchos. Quiero resaltar a Rodrigo Restrepo, el director de Seminarios Crecer, quien fue mi mentor
Nos ha ido un poquito ahí la señal, ¿verdad? Sí, bueno. Sí. Ahí. Bueno, mientras vuelve, ¿quién le gustaría contarnos su experiencia? Caro, levanta hasta el dedito, o sea, tienes ganas. Gracias, Luis. Bueno, yo tengo una frase que le digo a mis mentis que todos somos maestros y somos aprendices de vida, porque en algún momento todos jugamos ese rol. Y para mí, mi primera mentora fue mi madre. Es esa persona que quizás no estuvo estudiada, no tuvo la oportunidad de estudiar, quizás como cualquiera de nosotros que estamos acá sentados. Sin embargo, fue mi primera mentora y de quien adquirí experiencias y conocimientos maravillosos. Y a medida que uno va caminando, vas conociendo, como explicaba mi compañera María Emma, con una cantidad de personas que se cruzan en tu camino, que coinciden a través de ese hilo invisible que le comentaba a mi compañera Su, que tenemos en la vida y que por alguna razón y en algún momento específico, cuando tú estás listo para recibir a ese mentor, llega a ti. Igualmente las otras personas, tú llegas a las otras personas cuando esas personas están listas para recibirte. Así que decirte un nombre específico no lo tengo, pienso que todas las personas que se han rodeado conmigo y que yo he tenido la oportunidad de rodearme, he aprendido algo de ellos, así que estoy agradecida por eso y gracias. Qué bueno, qué bueno. Además, es una cosa interesante, ¿no? Porque muchas veces pensamos en los mentores solamente como algo súper positivo, como ejemplos 100%, pero esos mentores del día a día que también nos enseñan las cosas que no queremos en nuestra vida son tremendamente importantes. Ernesto, cuéntanos. Sí, sí, sí. Bueno, basándonos en los mentores, y como tú bien decías hace poco, que eran en diferentes áreas de nuestras vidas. Y en mi caso particular, si quieres, comenzamos de los últimos mentores y echamos para atrás. La última mentor, como que está aquí aparte, que es Natalie, que es la que nos ha estado dando durante los últimos 6 meses mentoría en comunicación, en cómo mejorar todo nuestro sistema de comunicación verbal, no verbal, haciendo que vayamos directamente al grano, por lo menos en mi caso, que yo me voy por las ramas y de un tema puedo sacar muchas cosas, pues ir al grano. En otros casos, mentores en otros niveles, en terapia personal, en nivel de empresa, mentores de negocios, y estos siempre nos han ido acompañando en el camino, y yo particularmente me los he encontrado gracias a algo, siempre me los he encontrado en el camino, en el momento en que los necesito, pero hay otros que sí los reconozco y les pido que me hagan mentoría. O sea, yo te puedo decir, a nivel de finanzas de la empresa, de gestión financiera de la empresa, yo me reúno cada 2 meses con alguien que no tiene nada que ver con mi empresa. Entonces, oye, estamos en esto, estos son los planes de crecimiento, tengo también sesiones, también cada 2 meses o así, con una amiga psicóloga que hacemos como que ella me coachea, yo le coacheo a ella en temas de empresa, entonces siempre hemos estado así, y desde luego terapias en algún momento, y las recomiendo, que también las terapias. Qué bueno. Sí, sí, por supuesto. O sea, hay veces que el mentor no lo encontramos tampoco además a la primera, ¿no? Quizás necesitemos un profesional que nos ayude y a veces no acertamos a la primera. No pasa nada. Es parte del aprendizaje también para nosotros, ¿verdad? Bueno, veo varias manos levantadas, pero antes me encantaría, ya está María Emma de vuelta, por si quieres terminar, porque antes se cortó la conexión y nos quedamos un poco a medias. Aquí estoy, gracias. Bueno, solo para redondear la idea de lo que estaba diciendo, entonces como mentores he tenido muchas personas y como psicóloga y mentora, que lo que hago es combinar esas dos disciplinas en pro de mis pacientes, pues soy mentora de perdón porque odié mucho y soy mentora de duelos porque he vivido 6 duelos, incluido el suicidio de mi hijo. Entonces, amo la mentoría, me fascina trabajar desde ahí, trabajo más desde la mentoría que desde la psicología, aunque obviamente me sustento teóricamente ahí, pero soy formada como mentora por la Red Global de Mentores. Entonces, bueno, el papel de la mentoría en mi vida es fundamental. Muchas gracias. Fantástico, muchas gracias. Bien, tenemos aquí a Zuleika, que está esperando además por alusiones que Caro te mencionó, así que puedes, puedes ir por ahí si quieres.
Sí, gracias Luis, de verdad es que los escucho a cada uno y no saben la energía, de verdad es que ella habla ahí los invisibles, pero yo los veo tan visibles que digo, increíble que esto esté sucediendo y que todos seamos parte de este hermoso proceso y camino de la vida. Y con el tema de mentores, siguiendo lo que le comentaba de mi experiencia de vida, ya sabía que no venía a hacer algo, a hacer lo mismo, quería hacer algo distinto. El tema es que no lo has hecho antes, así es que no sabes por dónde empezar. Entonces, ahí se hace urgente encontrar a personas que ya hayan recorrido ese camino. Ahora yo sé dónde ir, pero no sé cómo llegar. Entonces, busco y ahí empezó una búsqueda de cuáles son esas personas que han recorrido ese camino a donde yo quiero llegar. Y eso fue maravilloso. Y creo que es importante también mencionar que si bien es cierto, existen muchos, pero también tienes que encontrar a esa persona con la que tú conectes. De otra manera va a ser como alguien que me está diciendo que haga algo. O sea, debe haber un entendimiento allí. Yo debo sentir esa confianza. Entonces, desde ese camino, empezar a buscar. Y recuerdo que cuando iba a escribir mi libro, busqué mucho y me encontré con Ana Nieto, esta España, de Triunfa con tu libro, y ha sido una experiencia maravillosa. No la he visto nunca en mi vida, pero me llevó a crear la obra más grande que había soñado por años. Entonces, ese es el poder de una mentoría. No importa dónde estés, si alguien sabe exactamente cómo guiarte, vas a llegar. Pues en Panamá, ya entonces empiezas a tener visibilidad, ¿no? ¿Cómo empiezas a promocionar un libro si nadie te conoce? Has estado en el corporativo, ok, tienes que pasar a las redes sociales, bien. Y acá me encuentro con Madeleine y Nadier. Me encanta, o sea, de manera sencilla te dice, proyéctate, no imites, busca cómo te sientes cómoda y empieza a transmitir. Eso me fue entonces guiando en ese camino y por toda la parte de comunicación me encontré a un periodista espectacular que admiro muchísimo, José Bravo, que me abrió la puerta a canales incluso de comunicación. Ahora, ¿cómo sigues haciendo que la gente te conozca? Medios, radios, qué duro es tocar la puerta y que no te abran, pero existe gente que entiende tu razón y empieza a guiarte en ese camino y pues llegar a TEDx y conseguir a Natalie, que es el paquete completo de todo lo que te puedas imaginar. De verdad es que yo digo que esa es una persona que me gustaría tener conmigo el resto de mi recorrido. Es alguien que siempre va a estar allí y conoce muchísimo y no se queda con nada, nos entrega todo y eso la hace maravillosa. Así es que ese es mi recorrido de mentoría. Qué bueno. Sí, fijaos que todos estáis diciendo lo que resaltáis de vuestros mentores y yo lo que pienso, me traslado un poquito al futuro, ¿no? Y os veo sacando esas mismas cualidades que vosotros habéis obtenido de vuestros mentores y poniéndolas a disposición. Así que al final somos como un mix perfecto de todo lo que hemos ido aprendiendo más lo que nosotros aportamos. Realmente es súper importante que podamos hacer esta combinación. Tenemos ahí a Glendy también esperando. Sí, yo la verdad es que coincido con muchas de las cosas que mis compañeros me han dicho. Yo creo que añadiría que tenemos mentores digitales, los que buscamos, esos que resuenan, que con el cómo voy a hacer aquello que me he propuesto ser. Y tenemos mentores que, pues, que nos llegan, como Natalie. Natalie para mí ha sido una mentora que me ha invitado a cuestionar. Y eso también es muy importante. No necesitamos mentores nada más que nos digan sí, todo es muy bonito, todo es positivo, con lo que tú dices, Luis, sino también que nos inviten a cuestionar por qué estamos haciendo las cosas, por qué realmente queremos irnos por ese camino y si realmente lo estamos haciendo con convicción. Entonces, a mí la verdad, cuando yo llegué a todo el entrenamiento de TEDx, llegué con una seguridad, yo voy a hablar aquí de probióticos y voy a hablar de esto y Nati me dice, no, por allí no va la cosa y vamos a tener que hacer un trabajo arduo que hicimos. Y eso a mí me dice no mucho del profesional y de la mentoría que estoy recibiendo, porque realmente yo resueno a nivel digital, tal como decía Ámbar, con Luis Fernández, con Tatiana Arias, que me encantan porque es una energía que realmente es compatible conmigo y que siento que tiene mucho, mucho que aportarme y me han guiado de manera digital, por eso digo, a través de mi camino, pero también tengo personas hermosas como Natalie, tengo personas Ámbar que somos muy cercanas desde el punto de vista de aprender de ella acerca de la crianza, ha sido increíble. Tengo, por ejemplo, a mi esposo que está muy metido en la parte de marketing y tenemos entonces estas personas en nuestro entorno que se convierten en mentores totalmente ahí al alcance, a la vuelta de simplemente voltear y verlos.
Y también, bueno, a la profesión que he tomado en mi camino, que ha sido la alimentación consciente, tenía Sandor Katz, que es uno de los fermentistas más hermosos y completos que existe hoy en día, a Catita la fermentista también, porque me encanta ese mundo, pero sin embargo eso los he buscado yo y nos rodeamos también de esas personas maravillosas que, como han dicho todos, simplemente tenemos que estar dispuestos a escuchar y a ver para poder aprender. Pues sí, escuchar, aprender, sentir y ahora compartir, porque ahora es vuestro turno. Así que, Esther, cuéntanos. Sí, yo quería comentarles que los primeros mentores, tal cual, no me acuerdo si fue Caro la que dijo, fueron mis padres y me encanta fue la mentalidad de mi padre que me fue preparando sin ser coach. Él no tenía nada de conocimientos de esto en aquel entonces. Me fue guiando y preparándome y me inculcó algo que hoy en día yo lo practico. Yo no tengo paradigmas y tengo un emprendimiento que se llama así, Romper Paradigmas, y por eso es que me encanta tanto haber estudiado toda la parte del desarrollo humano, porque me doy cuenta que cada persona, detrás de ese rostro maravilloso, hay una historia y hay que saberla comprender. Y eso es lo que golpea mucho en esta sociedad, que juzgamos a la ligera rápidamente y criticamos. Entonces, esto me ayudó mucho dentro de las mentorías que doy, pues esto casualmente a enfocarme y cómo ayudar a las personas sin juzgar por el rostro o por algún tipo de comportamiento que en algún momento lo hicieron sin saber, sin tener conocimiento de qué podía impactar al resto de las personas o en su propia vida. Pero quería también resaltar algunos mentores que son como que no estaban tan ligados en mi momento, pero que aprendí con ellos y empecé a leer sus libros, sus aportaciones, como Eduardo de Bono, que tendrá si acaso como 1 año y medio de haberse muerto, que es el creador pues del tema este de la inteligencia emocional, lo cual también ahí aprendí mucho a absorber y a aplicarlo no solamente en mi vida, sino también a otras personas. Y el otro fue el argentino, Facundo Menes, que nos ayudó mucho, es un neurocientífico, a cómo saber impactar la vida, no impactar nuestro cerebro, no hacer lo mismo de más, porque entonces uno se vuelve como en esa mediocridad o que silla de confort, como que se le dice. Entonces, hay muchos mentores, tal cual como han dicho todos mis compañeros, que nos han apoyado muchísimo y a veces algunos ni nos conocen. Y eso es lo bonito, que nosotros también al final de esta experiencia de TEDx vamos a contribuir con nuestro tema o con nuestra idea para impactar a muchas personas y que también esa información que vamos a transmitir va a ser positiva. Y por supuesto, Natalie vino a cerrar con broche de oro porque todos tenemos conocimiento, pero al final no sabíamos cómo transmitir una información tan valiosa que cada uno de nosotros tenemos y ahora aprendimos. Y realmente yo creo, y aquí públicamente lo digo, yo creo que Natalie debes hacer como una segunda parte, pero ya sin TED para afianzarnos todos y seguir como tus alumnos, porque tienes muchísimo que dar, Natalie, de verdad. Muchísimas gracias. Claro que sí, eso está por allí planificado. Déjenme llegar el miércoles, yo estoy en Canadá, apenas llegue a Panamá y nos reunamos, vamos a hablar de eso. Qué bueno. Además, ahora que terminemos de repasar cada uno que nos estáis contando de los mentores, nos encantaría saber también tu parte, Natalie, porque todos te han mencionado y ya tengo muchísima curiosidad de saber por qué. Bueno, Claro que sí. Aura Isabel, cuéntanos. Bueno, yo creo que la base del aprendizaje es el ejemplo y la práctica. Por lo que para mí es muy importante que ese ejemplo, pues lo aprendemos de las personas que nos rodean. Sí, como cuando éramos pequeños, veíamos a nuestros padres, a nuestras madres y aprendíamos de ellos y algunas veces decimos, no, pero es que hace el gesto igualito al papá o hace el gesto igualito a la mamá. Tal cual así me he basado yo en quienes me rodean, ¿no? Pero teniendo siempre y siendo muy consciente de que yo soy el resultado de todas las personas que me rodean, de lo que hago diariamente, de lo que leo diariamente, por lo que para mí es muy importante que mis redes sociales, que mis amistades, que todo sea, vaya en concordancia hacia dónde quiero ir, como decía una de mis compañeras, ¿no? Tuve la oportunidad de hacer un cambio en mi trabajo y mi jefa actual, Verónica Jaramillo, ha sido mi mentor.
Ella, así como Natalie, me ha sacado muchas veces de donde yo creía que estaba a través de esas preguntas ultra poderosas. Yo le digo a Verónica, tú tienes escucha curiosa. Entonces, es una habilidad que inventé, escucha curiosa. Entonces, a partir de allí, ella pues me ha guiado muchísimo y creo que le agradezco mucho a ella toda su, su, su paciencia, su trabajo conmigo, porque creo que soy parte de cómo ha sido ese proceso, ¿no? En mi país hay una chica que se llama Laura Chimarras. Tuvo un acontecimiento muy pequeño, desde muy pequeña perdió a su padre y a partir de allí ella tuvo un crecimiento exponencial. En sus redes sociales ella ha llevado a cabo como que su vida a diario, pero también un poco de mentoría, de consultoría, de esos tips que nos pueden regalar básicamente como para ser nuestra mejor versión, que a mí me ha ayudado muchísimo. Y además que no la veo, algunas veces vemos como esos mentores allá, lejos, como que, wow, son, no sé, astronautas, wow, sí, pero me gusta mucho eso, esa simpatía de ella porque hace de su vida diaria, pues lo comparte y creo que eso lo disfruto mucho. Construyendo esta charla, llegué al tema pues de estar en el presente, de vivir como más lento, de no, de hacer las cosas como en otra velocidad y me encuentro con Car Honoré, el dueño del libro Elogio de la Lentitud. Pues vi sus charlas TED, vi sus charlas del BBVA, wow, y dije, bueno, ¿qué tal si me responde? Pues sí, me respondió y gracias a él tuve como descubrí ciertas cosas que me ayudaron mucho a entender más este proceso que estoy viviendo de ralentizar todo lo que estoy haciendo. Y bueno, por último, mi crush intelectual, Alex Rovira. Wow, este hombre, no me pierdo ninguna de sus charlas, ninguno de sus momentos, nada, sus webinars, todos estoy ahí yo conectada, soy su fan. Sí, Alex Rovira, creo se, que se nota porque lo has mencionado y se te ha ido hasta la señal. O sea, mucha energía en esa conexión, desde sí, luego. tal cual. Muchas gracias, Entonces, Aura. Bien, pues tenemos aquí para terminar, mira, solo nos faltan Abdiel, Michael y Marina, si no me equivoco, ¿verdad? Y nos contáis, pues así en resumen, para que luego podamos seguir y terminamos la entrevista más rapidito ahora, pero podéis contarnos, por favor, Abdiel, Marina. Venga, Abdiel. Gracias, Luis. Mira, tú mencionabas cuál es la importancia de la mentoría y la mentoría, yo lo resumo en que esto te ayuda a tu crecimiento y desarrollo. Y es un proceso de aprendizaje independientemente dónde lo ejecutes. Es un proceso de aprendizaje que para mí está distinguido por una tríada. Es personalizado, uno a uno, es adaptado porque es según lo que tú necesitas para poder avanzar rápidamente y en ese rápidamente es acelerado. Entonces, cualquier persona que decida una mentoría va a tener grandes beneficios en ese sentido. Para mí los mentores se distinguen por su profesionalismo y generosidad, porque hay muchas personas que sí, son profesionales, pero guardan todo para sí. Entonces, ahí definitivamente haría falta algo. Recuerdo hace unos años en una organización donde fui voluntario, ellos decían, mira, tú tienes que ser voluntario en esto porque para recibir, primero tienes que dar. Y como mentor pienso que hay una gran satisfacción en poder dar o devolver a otros aquello de lo que has aprendido. Grandes líderes he tenido entre mis jefes durante toda mi trayectoria profesional, de los que he aprendido muchas cosas. Ahora que ejecuto, cuando entro a una organización para dirigir un proyecto, yo ubico a dos personas. Una de ellas que me ayude con el conocimiento del proyecto para poder acelerar mi entendimiento, pero a otro le llamo así, específicamente un mentor, que sea una persona que conozca la organización por dentro y yo me pueda sentar con esa persona alrededor de un café y poder entonces descubrir algunos temas que descubrirlos a mi ritmo sería muy lento. Y mentores, en mi vida reconozco a mi padre, se llama igual que yo, Abdiel Ledesma, que me guió en toda, no solamente mi camino, mi niñez, sino también en mi vida profesional, siempre muy interesado en eso.
hoy reconozco a mis hijos, a mis 2 hijos, a los cuales les digo, mira, yo a sus edades me gustaría tener todo ese conocimiento que tienen ustedes, y eso es buscando un poquito que ellos lo exploten. Por ahí comentaron, creo que fue a José Bravo, que es el maestro de los maestros de ceremonia aquí en Panamá, un gran mentor también para mí. Wolfgang Galindo, que en paz descanse, una tremenda voz para Latinoamérica, y una persona que marcó un antes y un después en 2013, un proceso que llevé con él, Ernesto Iturralde, que ese es el maestro en el tema de aprendizaje experiencial en Latinoamérica, perdón. Y hoy en día, con estos últimos 6 meses que hemos vivido, definitivamente a Nati Carrasco. Qué bueno. Se suma al club de fans de Natalie. Fantástico. Pues mira, nos queda Marina. Cuéntanos un poquito. Yo, más que mencionar mentores que me hayan impactado, me gustaría dejar una reflexión al grupo y a tu público. Considero que ya el profesional del siglo XXI está obligado, sí o sí, de ser un tipo de mentor. No necesariamente utilizar la etiqueta mentor o coach, sino que ser la persona que va a escuchar a su cliente, que va a escuchar a su asesorado, que le va a hacer las preguntas para poder continuar ese diálogo constructivo, y en donde le va a transmitir no solamente la respuesta a la necesidad del cliente o del asesorado o del paciente, no simplemente la respuesta, no simplemente la pastilla, sino que también el trasfondo de esa historia humana, dentro de lo que le permite a ese profesional invertir su tiempo, no desgastarse, para que le quede también el proceso de la rutina de la jornada diaria, porque es desgastante que seas coach. Pero sí se necesita. El profesional del siglo XXI, no importa, abogado, doctor, mesonero, gestor de restaurante, lo que sea, tiene que abrir su puerta humana y ver al cliente, ver a la persona que le está ofreciendo esa relación, una dirección de enseñanza o de servicio, de lo que sea, que al final lo va a empoderar. El receptor tiene que empoderarse para sentir ese cambio, esa transformación. Cada quien en su pequeño, milimétrico o grande mundo, no importa la profesión, tenemos que empoderar y así nos empoderamos. Eso es lo que yo creo que va a impactar, a sentir que estamos creando algo